El estudio de hoy se titula Por amor de mi nombre y lo hemos tomado de un versículo que aparece en el Salmo 106. Salmo 106 y verso 8. En ese versículo se lee lo siguiente. Salmo 106 y verso 8. Pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Esta expresión, hermanos, por amor de mi nombre, aparece muchas ocasiones en la Escritura y se refiere generalmente al momento en que Jehová Dios va a hacer algo por su pueblo, cuando va a sacarlo de alguna situación difícil, cuando va a encaminarlo hacia una victoria en medio de sus batallas. Se lee continuamente esta expresión, lo haré por amor de mi nombre. En el libro de Isaías leemos que en alguna ocasión el Señor dijo, y detendré mi ira contra ustedes por amor de mi nombre. Expresiones como estas pueden generar confusión en nosotros cuando las leemos en la Escritura. Porque pareciera, hermanos, a la simple lectura que este Dios de la Biblia es un Dios vanidoso, es un Dios que quiere y que no hace nada si no es para que su nombre sea o reciba algún reconocimiento. Leerlo de una manera simple pudiera a nosotros crearnos confusiones que pudieran generar males peores, como pensar que la Biblia puede contener errores y que debe haber un error en esa expresión en la que continuamente Dios dice, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre, haré esto, haré aquello. Parece que estuviera diciendo, por amor a mí, no por amor a ustedes, sino por amor a mí. Y entonces pudiera quedarnos la idea, equivocada seguramente, de que Dios es un ser egoísta. En ese caso estaríamos llegando a una conclusión tan equivocada, porque Dios ya no sería un ser perfecto, sino un ser afectado de debilidades e imperfecciones como cualquiera de nosotros. Porque en el caso nuestro, nosotros sí que estamos llenos de esas imperfecciones, pero Dios es un Dios perfecto. Dios es perfecto en todos sus caminos. Por lo tanto, esta expresión tiene que ser clarificada en el contexto de la Escritura. ¿Qué es lo que realmente quiere decir Jehová o Cristo cuando continuamente afirma, haré esto o haré aquello por amor a mi nombre? En el Nuevo Testamento escuchamos las palabras de Jesús que dice, y todo lo que pidieran en mi nombre, es decir, su nombre es ante todo. Y pudiera a nosotros confundirnos en el sentido de que Él todo lo hace por amor a sí mismo, cuando en realidad todos lo sabemos o deberíamos saberlo, todo lo hace por amor a nosotros. Entonces, ¿qué significa esa expresión en la Escritura? ¿Qué quiere decir esta expresión en la Escritura? Lo primero que esta expresión quiere decir es que Dios pone el amor cuando el ser humano ya no lo tiene. Reconozcamos que el amor a Dios se va del corazón humano con facilidad. El rey David lo sabía. En el Salmo 123, el rey David vuelve a expresar estas mismas palabras. Ustedes conocen bien ese Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el verso 3 dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es lo que el rey David quería decir? Primero entendamos en qué momento escribió el rey este salmo. Lo escribió mientras estaba sumamente angustiado porque Saúl lo perseguía para matarlo. Y lo perseguía injustamente. Aunque la persecución era injusta, el sufrimiento era real. En la persecución quedó clara una cosa, que David se había deleitado tanto en sus victorias. Recordémonos que David viene de derrotar al gigante Goliat, que lo puso en la cumbre de la fama en Israel. Después derrotó a los filisteos y esto lo hizo todavía más famoso en Israel.
Quiere decir que tanta victoria, tanta bendición, sin darse cuenta probablemente había comenzado a disipar el amor a Jehová en su corazón. David se estaba gozando tanto en sus victorias, en su éxito, en su bendición, que se iba olvidando del Dios que lo había bendecido. Y esta situación puso en evidencia esto. Cuando él escribe el Salmo 23, está reconociendo que si Jehová no está con él, él no es nada. En el Salmo 23 él está reconociendo, si Jehová no me pastorea, si Jehová no me toma en sus manos, si él no me guía, si él no me conduce, estoy perdido. Estoy perdido, estoy derrotado, estoy acabado. Se reconoce a sí mismo como una oveja descarriada que necesitaba que el pastor de pastores viniera sobre él y lo volviera a poner en el camino. Está reconociendo que necesitaba ser rescatado de su extravío. Necesitaba que sus heridas fueran suavizadas con aceite. Necesitaba que sus huesos rotos fueran reparados por el amor de Dios. Necesitaba sentirse a salvo de aquel rey vengativo que lo buscaba para destruirlo. En ese mismo pasaje dice él, confortará mi alma. Y la palabra confortar en este pasaje originalmente significa regenerar o restaurar. Regenerará mi alma, restaurará mi alma. ¿En qué sentido? Volverá a restaurar mi relación con Dios, la cual está descuidada, la cual ha sido por negligencia mía descuidada. Él quiere que Jehová vuelva a restaurar esa relación, renueve esa relación con Él. Él está reconociendo que lo necesita. Su alma le daba testimonio de que su mayor necesidad en aquel momento de angustia y de aflicción era estar nuevamente en paz con su Dios. Aunque la persecución era injusta, pero su pecado, su rebeldía había apagado el amor a Dios. Y todos nosotros sabemos que la aflicción y la prueba también contribuyen a que nuestro amor por Dios se disminuya bastante. Sorprendentemente eso pasa. Por esto, hermanos, es que cuando nosotros tenemos pruebas, muchas veces lo primero que hacemos es dejar de asistir a la iglesia. Cuando debería de ser al contrario, pero así no sucede, así somos nosotros, así nos podemos equivocar, así nos podemos confundir cuando las dificultades y los problemas llegan a nuestra vida. Quiere decir entonces, hermanos, que en el corazón de David ya no había lugar para el amor a Dios. Quizás se había comenzado a amar tanto a sí mismo que ya no había lugar para el amor a Dios. Entonces Jehová viene a él y le dice, yo te voy a restaurar por amor de mi nombre, con lo cual le quería decir, ya no hay amor en tu corazón, pero en el mío sobra el amor por ti. Por amor de mi nombre, porque yo soy Salvador. Por amor de mi nombre, porque yo soy restaurador. Por amor de mi nombre, porque yo soy el que te va a restaurar tu alma. Amén. Esto es lo que quiere decir esa expresión. Se acabó el amor en tu corazón, ahora va a brillar el mío por ti, que nunca se acaba, que nunca disminuye, que siempre aumenta, que siempre es más grande, porque es un amor perfecto. Amén. Es totalmente lo contrario de lo que podría parecer esta expresión. ¿Y por qué es importante? Fue importante para David, es importante para nosotros hoy en día. ¿Por qué es importante? Porque como ya dijimos, en el corazón del hombre con facilidad se apaga el amor a Dios. Cuando Él nos está bendiciendo, con facilidad nos vamos olvidando de Él. Con facilidad se va disminuyendo nuestra relación con Él. Recordemos que nosotros como seres humanos estamos afectados de una naturaleza rebelde. La mejor definición de pecado es rebeldía. Y el ser humano vive hoy una época en la que expresa libremente una actitud de rebeldía en contra de Dios.
Yo creo que todos nosotros percibimos este sentimiento que predomina en este tiempo, en esta época, en las sociedades de este mundo con respecto a Dios. El mundo expresa cada vez con más libertad un rechazo a todo lo que tiene que ver con Dios. Es su naturaleza rebelde que se expresa de una manera muy intensa en estos tiempos. Al hombre de hoy le atraen las religiones vacías, y le atraen porque le permiten vivir como él quiere y le hacen creer que está en paz con Dios. No hay conciencia que le detenga en ese proceso destructivo en el que se encamina por causa de esta naturaleza pecaminosa. Paso a paso el pecado va degradando. Y en ese proceso se van perdiendo todos los valores, todos los principios, todas las enseñanzas que la persona haya podido tener en muchos casos desde su niñez. La primera gran rebelión del ser humano por lo general es contra sus padres. Llega un momento en que considera que todo lo que sus padres le han enseñado son ideas pasadas de moda, que ya no tienen sentido, que ya no son prácticas, que ya quedaron atrás, y comienza a abandonar todos aquellos principios de vida que haya podido aprender en el hogar. La segunda gran rebelión, la peor de todas, es contra Dios. En la medida en que la persona va creciendo, el mundo se encarga de fascinarle con su libertinaje y pronto comienza a considerar que todas estas cosas de la Biblia son locura para gente fanática. Comienza a tomar la lección del mundo de que todas estas cosas ya no tienen sentido en este tiempo moderno. Es entonces que ya se va quedando sin amor. Y cuando el amor a Dios se va perdiendo, se va muriendo espiritualmente. Pero lo importante de esto es que cuando el amor del hombre desaparece, el amor de Dios brilla más que nunca. El amor a su nombre brilla más que nunca. Saben ustedes que en la Escritura aparece el nombre Jesús y significa Salvador. Cuando Él dice, yo te restauraré por amor de mi nombre, lo que en realidad quiere decir es, por amor de mi nombre que es Salvador, por amor del propósito que tengo para con ustedes, por amor del compromiso que sellé con mi sangre en la cruz del Calvario, de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Yo he venido y tengo un compromiso firmado con mi sangre de buscar a todo el que está perdido y traerlo de las tinieblas a la luz y traerlo de la muerte a la vida. Traerlo de aquella condición perdida a la condición de encontrado en Cristo Jesús. Y todo eso lo voy a hacer por amor de mi nombre, porque amo mi trabajo, porque amo mi propósito, porque amo mi ministerio de restaurar a toda la raza humana. Por amor del nombre de Cristo es que somos salvos y por eso afirmamos que somos salvos en el nombre de Cristo Jesús y solamente en Él, porque por amor de su nombre Él nos salvó. Amén. Por lo tanto, hermanos, cuando el amor se termina en nosotros, es que el amor de Cristo Jesús comienza a brillar en toda su intensidad. Recordemos el día en que nos convertimos. No teníamos amor por Cristo. Quizá nos burlábamos de las cosas de Dios. No había amor en nuestro corazón, pero el amor de Cristo nos atrajo. El amor de Cristo nos consumió en su afecto, en su perdón, en su misericordia, y reconocimos como David que éramos ovejas sin pastor, y llegó el día en que clamamos, Jehová es mi pastor, y desde entonces Él nos está encaminando por la vida, y Él nos lleva a lugares de abundantes pastos, y Él nos hace descansar, y Él ha restaurado nuestra alma, porque ese es su nombre. Amén. En segundo lugar, esta expresión quiere decir que Él tiene el poder para vencer el pecado.
¿Se fijaron ustedes que en el versículo del que partimos, en el Salmo 106, verso 8, dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder? Para hacer notorio su poder. ¿Su poder para qué? Para salvar o para vencer al pecado que esclaviza al hombre. ¿Por qué era importante esto? En el caso de David, con estas palabras David estaba reconociendo que él no se podía salvar a sí mismo de la amenaza de Saúl. Era imposible que un hombre como él se salvara de la amenaza del rey. Saúl era el rey y no existía en aquella tierra un poder más grande, un poder más absoluto, un poder más total que el del rey. En la monarquía el rey era todo. En la monarquía, si el rey decía sí, era sí, y si el rey decía no, era no, sin discusión. David entonces se miraba en una situación desesperante. David calculaba su fuerza frente al rey y se daba cuenta de que no tenía nada con qué hacerle frente al hombre que se sentaba en el trono de Israel. No tenía él con qué enfrentar tanto poder, no tenía él con qué enfrentar tanta fuerza, no tenía él con qué enfrentar tanto derecho y tanto soberanía. Su canto entonces en ese verso no es otra cosa que su propia confesión. Él confiesa que él no tiene fuerzas, que él no tiene con qué vencer a su enemigo, pero al mismo tiempo está confesando que Dios tiene más poder que cualquier rey terrenal, que el reino de los cielos es más poderoso que cualquier reino terrenal, que Jehová es poderoso frente a cualquier enemigo y que Saúl venía a ser insignificante frente a la fuerza de Jehová. Él está diciendo, Señor, muestra tu poder. Muestra ese poder superior a cualquier poder en la tierra. Muestra tu poder para salvarme, porque solo en ti hay salvación. Él está diciéndole a Jehová, por amor de tu nombre, ahora que él entiende el amor de Dios, por amor de tu nombre, por ese amor tan grande, exhibe ese poder majestuoso y gobierna las fuerzas del mal que me agobian y dame la victoria frente a mis enemigos. Por amor de su nombre le ruega que exhiba ese poder que solo él tiene y que lo traiga a la victoria. Para nosotros también es importante esto. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Algunos creen erróneamente que se pueden redimir a sí mismos. Estamos mencionando mucho estos temas porque recordemos que hoy estamos ya encaminándonos al periodo más religioso del año. Estamos en plena Cuaresma, camino a la Semana Santa, el momento más religioso del año en nuestra cultura hispana particularmente. Ese tiempo en que el hombre llega a pensar que a través de sacrificios, a través de promesas, a través de tantas ceremonias religiosas, se puede redimir a sí mismo. Pero la historia demuestra, algunos hasta llegan a alcanzar algunos cambios externos practicando todas estas cosas. Algunos cambios externos que parece que le dan seguridad. ¿Cuántas personas habrá en estos días que el día viernes no comen carne? Y consideran que con esto se están redimiendo a sí mismos. Eso sí, ese viernes van por igual que todos los viernes a la cantina, pero la botana es de pescado. Y no será nunca de carne. La experiencia demuestra que cuando el hombre pretende redimirse a sí mismo, lo que hace con la religión, él mismo lo deshace en su vida práctica. Porque nadie se puede redimir a sí mismo. Porque no habiendo amor en su corazón por el único que lo puede redimir, no hay esperanza de redención. Es imposible que el hombre se redima a sí mismo. El tiempo lo demuestra bien. El tiempo demuestra que el hombre que se convierte a sí mismo un día
hace su conversión y otro día la deshace con sus propias manos. El Señor Jesús le demostró este principio a un hombre religioso de hueso colorado, Nicodemo, doctor de la ley. Él le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y eso no verá nunca el reino de los cielos. Pero lo que es nacido del Espíritu, eso es lo que permanece para salvación y para vida eterna. Es del Espíritu, es en el Espíritu donde está la redención. Y la redención no es dominio de ninguna religión. La redención espiritual no es dominio de ninguna ceremonia. La redención espiritual es dominio única y exclusivamente de la mano de Cristo Jesús, el que pagó por nuestra vida, el que pagó por nuestros pecados, el que pagó el precio de nuestra redención. El apóstol Pablo entendió bien este principio del poder que exhibe Jehová cuando salva la vida de un hombre en Cristo Jesús. En la carta a los Romanos, en el verso 16 del capítulo 1, él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Poder en qué sentido? Solo Cristo puede vencer el pecado que nos esclaviza. Nadie más tiene ese poder. El hombre puede alcanzar ciertos progresos en la lucha con el pecado a base de voluntad. Pero tarde o temprano el pecado lo vuelve a vencer. El pecado lo vuelve a hacer tropezar. El pecado lo vuelve a hacer caer. Porque esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros solo puede ser redimida desde adentro por el único que puede tocar nuestro espíritu, el que nos lo dio, Dios en Cristo Jesús. Solo Él puede alcanzar esas profundidades. Solo Él puede transformar esas raíces tan profundas que están en lo más íntimo de nuestro ser. Ninguna religión puede salvar, ningún sacrificio, ninguna ceremonia nos limpiará de esta naturaleza pecaminosa. Solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Y solo el amor de su nombre, hace posible que el Señor tome todos nuestros pecados y los eche al fondo del mar, y nunca más se volverá a acordar de ellos, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y su perdón es perfecto y su bendición es perfecta para la vida de cada una de nosotros. Él ama su nombre porque su nombre es Salvador. Pero todo lo que hace, lo hace por amor a nosotros. Y no por amor de sí mismo, sino por amor a nosotros. Dios, por amor de nosotros, envió a su unigénito. Y lo vio morir de la manera más despiadada. Lo vio morir en la condición más humillante que puede morir una persona. Y todo lo hizo porque nos ama. Todo lo hizo porque ama su nombre. Y su nombre es Salvador. Solo Cristo salva. No es Él un Dios vanidoso ni egoísta. Es un Dios que se derrama en amor por su creación. Reconozcamos a ese Dios que salva. Reconozcamos a ese Dios que ama su nombre, porque su nombre es Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.